La mayor parte de la información sobre Licurgo proviene de anécdotas de diferentes autores como Jenofonte, Aristóteles, Apolodoro y Timeo, que ofrecen versiones distintas sobre el legislador de Esparta. Incluso uno de los autores menciona que Licurgo tuvo la oportunidad de conocer a Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Antes hay que dejar claro que Esparta contaba con dos reyes, uno pertenecía a la dinastía de los Agiadas y el otro a los de los Euripóntidas, y según la leyenda, eran dos gemelos descendientes de Hércules. Los miembros de ambas familias no podían contraer matrimonio entre sí, y sus tumbas se hallaban en distintos lugares, y ambos reyes eran esencialmente militares y religiosos. Plutarco cuenta la historia de Licurgo como si hubiera sido una persona real, aunque descendiente de Hércules en la 11ª generación, ya que los griegos generalmente atribuían la genealogía que se remontaba a los dioses al escribir sobre las figuras importantes. En Esparta, como mencioné, hubo dos reyes que compartieron conjuntamente el poder, y Licurgo, según Plutarco, era el hijo menor de uno de estos dos reyes. Entonces, del antepasado de Licurgo, llamado Sos, fue el más famoso. Es famoso porque los clitorianos rodearon a los espartanos, impidiendo su acceso a las fuentes de agua. Sos hizo un acuerdo de que les devolvería las tierras que había conquistado si a él y a todos sus hombres se les permitía beber agua. Luego prometió el reino a cualquiera de sus soldados que se negara a beber. Todos bebieron, menos el propio Sos, que solo se salpicó la cara con el agua, por lo que se negó a cumplir el acuerdo con los clitorianos. Sin embargo, aunque le admiraban por esos hechos, la anarquía y la confusión plagaron a Esparta después del reinado de Sos. El hijo de Sos, llamado Euriponte, buscó ganarse el favor de la multitud a través de la demagogia, y esto hizo que la multitud desobedeciera a los reyes sucesivos que intentaban restaurar el orden. Además se sabe que el padre de Licurgo, llamado Eunomo, fue asesinado a puñaladas con un cuchillo de carnicero mientras intentaba sofocar un motín. Después de la muerte del padre de Licurgo, poco después fallece su hermano, llamado Polidectes, y así Licurgo queda como heredero al trono. Sin embargo, se descubrió que la esposa de su hermano estaba embarazada, por lo que Licurgo proclamó que el reino pertenecía al niño y que él gobernaría mientras tanto como guardián. Luego se menciona que la mujer de Polidectes hizo propuestas secretas a Licurgo con la intención de matar al bebé, pero la condición era de que Licurgo tendría que casarse con ella cuando fuera rey de Esparta. Aunque Licurgo detestaba su maldad, fingió aceptar su propuesta. Licurgo le aseguró que mataría al bebé cuando naciera. Cuando Licurgo estaba cenando con los magistrados, se enteró de que la mujer estaba en parto y ordenó a los asistentes que le trajeran al bebé. Finalmente Licurgo proclamó que el bebé sería rey y lo llamó Carilao o Carilo, y los ciudadanos admiraron a Licurgo por su elevado espíritu de justicia. Por otra parte, la madre del joven rey y sus parientes envidiaban y odiaban a Licurgo, por lo que fue calumniado y acusado de tramar la muerte de Carilao. Por lo tanto, Licurgo decidió viajar al extranjero, donde se dice que tuvo la oportunidad de estar en Jonia, Creta y Egipto, y que de ahí aprendió varias cosas. Por ejemplo, estudió las leyes de Minos, utilizó la música de Tales de Creta para reconciliar a los ciudadanos que estaban enemistados entre sí. En Egipto obtuvo la idea de separar a los militares de los trabajadores domésticos, y en Jonia encontró el instructivo de comparar el estilo de vida refinado y lujoso de los jonios con la cultura severa y disciplinada de los dorios. Además, Licurgo descubrió las obras de Homero. El mismo Licurgo
reunió los fragmentos dispersos de Homero y se aseguró de que las lecciones del arte de gobernar y la moralidad en las epopeyas de Homero fueran ampliamente conocidas. Ahora, como Licurgo estaba ausente, los ciudadanos espartanos deseaban que Licurgo regresara, porque aunque Esparta tenía reyes, simplemente eran reyes solamente de nombre, y Licurgo poseía las cualidades de un hombre apto para gobernar. Notamos así que Esparta estaba lleno de indigentes, criminales y gente ociosa. Además, la riqueza del Estado estaba concentrada en manos de unos pocos. Así que antes de que Licurgo regresara a Esparta, viajó al oráculo de Delfos, quien proclamó que Licurgo era amado por los dioses, y el oráculo le aseguró a Licurgo que sus leyes serían las mejores del mundo. Así que Licurgo regresa a Esparta, reúne apoyo para dirigirse a la plaza del mercado para crear el terror contra los de la oposición. Al principio, el rey de Esparta, Carilao, pensó que tenían la intención de matarlo y corrió a refugiarse en un templo, pero finalmente se unió a los conspiradores cuando descubrió que todo lo que querían era asegurarse de que no hubiera enemigos a las reformas de Licurgo. Una vez que Licurgo es aceptado en Esparta, lo primero que hizo fue instituir la Gran Retra, que era la principal ley de los espartanos, y dentro del sistema de la Gran Retra encontramos a los Gerusia, los Éforos y la Asamblea de Hombres Libres de Esparta. Se menciona que los de Gerusia ya existían en la época de Homero, pero fue reorganizada por Licurgo. Bueno, este consejo de ancianos estaba constituida por los dos reyes y por otros 28 hombres mayores de 60 años, elegidos por la aclamación de la asamblea tras presentar su candidatura. Elegidos por su sensatez y capacidad militar, la mayoría de los gerontes, es decir, ancianos que asesoraban al rey, pertenecían a las grandes familias de Esparta, pese a que, en teoría, cualquier ciudadano, aún sin fortuna o rango elevado, podía presentarse al cargo. Además, el papel político de los Gerusia era de gran importancia y no rendían cuentas a nadie. A ellos les correspondía el monopolio de la propuesta y elaboración de nuevas leyes. Se encargaban también de gestionar todos los asuntos de política interna y tenían la competencia de juzgar a los reyes. En lo que se refiere a los éforos, 5 eran elegidos anualmente por la Asamblea Popular y juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras que estos, a su vez, juraban respetar las leyes. También controlaban los impuestos y el calendario, precedían las reuniones de los Gerusia y estaban a cargo de los juicios civiles a través de un derecho consuetudinario que no estaban escritas. ¿Y por qué no estaban escritas? Bueno, porque se había hecho costumbre su cumplimiento a través del tiempo. La asamblea de los hombres libres tenían el poder de aceptar o rechazar las leyes y decretos propuestos primero por los reyes y más tarde por el consejo de los Gerusia. Licurgo también comenzó eliminando lo que él veía como desigualdad de la sociedad espartana, la propiedad de bienes, muebles e inmuebles entre diferentes clases, ya que era la raíz de la desigualdad. Su solución a este problema fue la prohibición de la plata y el oro. Pronto se dio cuenta de que sería demasiado difícil proceder abiertamente, por lo tanto, tomó un enfoque indirecto. Su solución fue prohibir la posesión de oro y plata y permitir solo dinero hecho de hierro. Las monedas de hierro de Esparta se sumergieron en vinagre para que el metal se volviera quebradizo y sin valor. Esta acción fue vista por Plutarco como una forma de aislar a Esparta del comercio exterior, estimulando el desarrollo de sus artes y oficios internos para evitar influencias extranjeras y la decadencia de los mercados. También dividió la tierra por igual entre los ciudadanos para que todos vivieran entre sí sobre la base de una completa igualdad. De esta manera, los hombres lograron distinguirse por la virtud y no reinó la diferencia o desigualdad entre los hombres, pero hubo una regla que tuvo grandes consecuencias. Me refiero a las comidas comunes, ya que algunos ciudadanos no se ajustaban al régimen común,
y Licurgo, en vez de recibir aplausos, más bien recibió ataques por parte de la clase acomodada, lo que obligó a huir de la plaza del mercado y refugiarse en un templo. Se menciona que un joven llamado Alcandro le sacó un ojo a Licurgo con un bastón. Sin desanimarse por el evento, Licurgo mostró su rostro a la multitud y los ciudadanos sintieron vergüenza y arrepentimiento, que tuvieron que entregar a Alcandro para que fuera castigado. Pero Licurgo no castigó al hombre, sino que lo empleó como sirviente para que pudiera observar su austeridad, su sencillez extraordinaria, y así sirviendo a Licurgo durante varios años, el joven pasó de ser de un enemigo a un admirador de la virtud de Licurgo. Por otra parte, los esclavos eran considerados indignos en la sociedad espartana, y de acuerdo con las leyes de Licurgo, un verdadero espartano era el máximo ser humano. Un espartano era tan digno que no necesitaba criar ganado, cosechar verduras, hornear panes, ni hacer prendas ni vasijas. Esas tareas eran para los hilotas. Licurgo nunca redujo las leyes a la escritura, ya que él creía que las leyes debían fundarse en los corazones de los jóvenes a través de una educación y una disciplina rigurosa, y reducirlos a la escritura era obligar a las personas a obedecer las leyes en contra de su voluntad. En lo referente a la educación de los niños y las mujeres espartanas, Licurgo creía que la maternidad era la función más importante de la mujer nacida libre. Por eso, en primer lugar, insistió en el entrenamiento físico tanto para el hombre y la mujer, instituyendo carreras y pruebas de fuerza, creyendo así que si ambos padres son fuertes, producirían hijos fuertes. También desde una edad temprana, las mujeres fueron obligadas a asistir desnudas a los festivales junto con los hombres jóvenes. El matrimonio también era algo importante, ya que cuando una mujer llegaba a la edad ideal para tener hijos, se le afeitaba la cabeza y una dama de honor la vestía de hombre antes de llevarla a una habitación oscura para esperar a su novio, quien se colaba en la oscuridad de la noche y dormía con ella. Y a los hombres que se abstenían de casarse durante demasiado tiempo, se les prohibía asistir a las gimnopedias. Además, se les hacía bailar en círculo durante el invierno, cantando una canción que los avergonzaba por evadir su deber. Licurgo consideraba que los niños eran propiedad del Estado, por lo tanto los ancianos tomaban decisiones acerca si el bebé vivía o no vivía, y cuando los niños cumplían 7 años ingresaban al regimiento militar, donde todos vivían bajo el mismo orden y la disciplina. También se les enseñaba a leer y a escribir lo suficiente como para alfabetizarse, pero las habilidades de lucha se consideraban más valiosas. Licurgo no creó un estado para conquistar y gobernar otras ciudades, en cambio formó lo que se convirtió en la ciudad más famosa y fuerte de Grecia. Licurgo creía en la igualdad y la felicidad de su nación. Sus leyes presentaron a los espartanos un estado militar fuerte y de mente libre. Otra norma que estableció Licurgo es que los muertos fueran enterrados dentro de la ciudad para que el joven no tuviera miedo de un cadáver o imaginara que tocar un cadáver o pisar una tumba contaminaría a un hombre. También prohibió a los espartanos viajar al extranjero y relacionarse con la moral y los hábitos de las personas sin educación. Sin embargo, al limitar la cantidad de creencia filosófica y cultura a los espartanos, traería la falta de conocimiento sobre otras artes importantes para su desarrollo. Según Plutarco y otras fuentes, cuando Licurgo confió en sus reformas, anunció que iría al oráculo de Delfos para sacrificar a Apolo. Sin embargo, antes de partir hacia Delfos, convocó una asamblea e hizo que todos, incluidos los reyes y los Gerusia, hicieran un juramento, obligándolos así a observar sus leyes hasta que él regrese. Así hizo el viaje a Delfos y consultó el oráculo, el cual le dijo que sus leyes eran excelentes y harían famoso a su pueblo. Y luego Licurgo desaparece de la historia.
Con estas consideraciones, Plutarco justifica moralmente el suicidio de Licurgo como una hazaña más realizada en beneficio de la patria, que pone de relieve las virtudes del estadista. La vida de Licurgo impresionó a los antiguos griegos, especialmente a los atenienses. Jenofonte alaba el estado espartano en muchas de sus obras. Platón, en cambio, cuestiona el funcionamiento de Licurgo. Según Platón, no fue el primero en ir a Delfos para preguntarle a Apolo si las leyes eran buenas, sino que le pidió directamente a Pitia que las creara. Sin embargo, para Jenofonte, esto es imposible.